muchísimo gusto a Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a hablar del libro La Constitución Desconocida, la tiene allí en pantalla. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por recibirme. Al contrario, bienvenido. Javier, la Constitución Desconocida, ¿qué desconocemos de la Constitución ahora que hay tantas reformas? Pues mira, y si está actual, pues precisamente por las actualizaciones que hay. Pues mira, yo te diría, esta es una Constitución desconocida en dos sentidos. A ver. Por un lado, porque no la conocemos, porque no sabemos cuál es su contenido, ¿no? La Constitución mexicana es, imagínate nada más, la sexta más extensa del mundo, ¿no? No somos buenos ni para las Olimpiadas ni para el Mundial de Fútbol, pero en términos, digamos, de extensión constitucional, ahí sí México es claramente uno de los países que tiene constituciones más largas. Al mismo tiempo, es la constitución más reformada del mundo. Y para muestra basta ver lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Llevamos prácticamente 3 meses del nuevo Congreso, ya llevamos 9 reformas constitucionales. Eso lo que quiere decir es que la Constitución del mes pasado no es la misma que la Constitución de hoy, y la Constitución de hoy seguramente no será la misma que la que tenemos en un mes o más, ¿no? Entonces es muy difícil conocerla de entrada por ese tamaño y por ese ritmo de cambio. Pero yo te diría también es una Constitución desconocida en el sentido de que no se cumple. Hay muchos actores políticos que a lo largo de la historia y en estos momentos han optado por una ruta donde no se subordinan a lo que dice la Constitución, sino que prefieren seguir por rutas políticas y no tanto por jurídicas. Entonces creo que en ese sentido la Constitución es desconocida en esos dos sentidos, ¿no? Y ahí hay que destacar el caso de que, bueno, pues ahora incluso para reformarla se desconoció la Constitución en algunos aspectos, no se cumplió lo que dice esta para algunas de estas reformas, ¿no? Lo que podríamos decir el camino para realizarlas o llevarlas a cabo. En ese sentido, con tanto parche, ¿no sería mejor ahora sí que quitarla y hacer una nueva completa? Mira, ese es uno, de hecho, de los grandes temas, ¿no?, que dividen a la gente que estudia la Constitución. Al final del libro, precisamente, tenemos una reflexión. Eso es algo que mi coautor Tito Garza Onofre y yo hemos discutido mucho. Y yo te diría dos cosas. Mira, si estuviéramos quizá pensando en abstracto, yo te diría indiscutiblemente, ¿no? Tenemos una Constitución que tiene contradicciones abiertas, ¿no?, que tiene unas disposiciones que son abiertamente violatorias de derechos humanos muy fundamentales. Es una Constitución desorganizada, es una Constitución que, si nos hacemos la pregunta de cuántas personas se han puesto a leer desde el artículo 1 hasta el 136, la verdad es que la respuesta es que va a ser que muy pocas, no digamos, en el país. Entonces, en ese sentido, sí pensamos que quizá en abstracto sería una buena idea tener una Constitución nueva, diferente, más moderna, que realmente refleje los grandes consensos nacionales. ¿Cuál es el problema? Que en un contexto como el donde estamos viviendo, precisamente, donde la fuerza mayoritaria que ganó con el 54% de los votos pretende imponer en la Constitución una visión unilateral sobre lo que tendría que ser el gran pacto social, pues pensamos que quizá este es el peor momento para pensar en una nueva Constitución, aunque de nueva cuenta, por los muchísimos problemas que tiene la Constitución, sin duda en abstracto sería muy importante pensar en un nuevo texto, ¿no? Oiga, abogado, pero el pueblo votó por otra cosa y por eso se están haciendo algunas reformas. Se inició en el 2018, no se tenía mayoría en la Cámara, ni senadores ni diputados, ahora se tiene y entonces está en eso. Yo veo que sí se está constitucionalizando los derechos sociales. Los derechos sociales están constitucionalizados desde 1917, ¿no? En realidad la Constitución mexicana, claro. No, pero del 17, fue la primera, digamos, que reconoció derechos sociales, incluso le gana a constituciones que vienen de la tradición, pero ya no, digamos, tenemos la del 17, después hubo, ¿no?, gobiernos Entonces, neoliberales. Reformas, digamos, ampliando derechos hemos tenido a lo largo de la historia, incluso yo diría en el régimen priista, que fue claramente un régimen autoritario. Claro que hubo ampliaciones de derechos, ¿no?, en la Constitución, basta con ver el artículo 4 de la Constitución. También en el periodo que habría que llamar de transición a la democracia, a partir del 2000, también hubo una enorme cantidad de derechos sociales, económicos, culturales, medioambientales de nuevo tipo. Fox?
la transparencia, por ejemplo, que es uno de los principios más fundamentales, ¿no? de un Estado democrático se incorpora. Ahí, digo, yo sé que hay quien cree que la democracia se hizo en 2018, yo claramente no comparto esa tesis, pero sí habrá que decirlo, que esta es una constitución que yo diría, el problema no es reconocer en el texto los derechos, es decir, para cualquier legislador, sea del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del PT, de quien sea, es muy barato promover reformas constitucionales y decir, miren, ya pusimos ahora sí en la Constitución, qué sé yo, el derecho al Internet, que también está reconocido, por ejemplo, en nuestra Constitución mexicana o cualquier otro. El problema es que para luego materializarlos, hay una enorme cadena de decisiones que pasan por las leyes secundarias, los reglamentos, políticas públicas bien pensadas, diseñadas, implementadas, evaluadas. Obviamente el tema del presupuesto, que en México y en el mundo siempre es un gran tema. Y ahí es donde yo creo que históricamente siempre ha habido una enorme deuda, ¿no? Creo que en México hemos sido muy buenos en reconocer derechos fundamentales de todo tipo, pero en el momento que se tiene que materializar es ahí cuando claramente pues ya le quedamos a deber a la ciudadanía, ¿no? Ahora, incluso los países desarrollados, su constitución a veces se constriña 10 artículos a los menos y pareciera que así funciona el esquema. Tendríamos que pensar quizás en eso a futuro, en una constitución de un determinado número de enmiendas, 20, no sé, 30, y ya no ese gran listado de artículos que a veces confunden más a la gente. Yo creo que ese es el modelo clásico, ¿no? O sea, cuando uno piensa, oye, ¿cómo tendría que ser una constitución? Sí. Tendría que ser breve, tendría que ser clara, tendría que ser de grandes principios, tendría que ser algo que el pueblo pudiera entender, o sea, es decir, cuando tenemos una constitución como la mexicana, donde llega a un nivel de detalle que parece más un reglamento que una constitución, pues es francamente imposible pensar que las personas comunes y corrientes se van a poner a leer la constitución. Si uno imprime el PDF, se mete a la página de internet de la Cámara de Diputados, va a ver que es un PDF de más de 300 páginas. Bueno, eso es muy difícil que la gente lo pueda entender, incluso las personas abogadas batallamos con esa comprensión. Yo sí creo que sería una buena idea hacer como una depuración de lo que tendría que estar en la Constitución y otras cosas quizá muy importantes, pero que podrían estar en un peldaño más abajo, podrían estar en una ley secundaria, incluso hay por ahí propuestas para crear un escalón intermedio, de alguna manera, porque francamente con la Constitución que tenemos, y eso es un poco lo que trata el libro, ¿no? Es decir, frente a una Constitución tan cambiante, una Constitución tan extensa, tratar de explicar algunos de los aspectos más importantes y más relevantes. Quizás sí nos convendría tener una constitución así, aunque yo creo que la tendencia que hemos visto durante los últimos años, y por últimos años estoy hablando de los últimos 30 años, es al contrario, es a seguir incrementando, poniéndole más artículos, reconociéndole más derechos, que luego lo que pasa es que son letra muerta, ¿no? O sea, ese es el gran problema de la Constitución. Sí, porque en México, ¿no? En ocasiones esos derechos ya están ahí, pero efectivamente lo que hay que hacer es explicar cómo aplican, en qué momento aplican y cómo se desarrollan, ¿no? Sería la ley secundaria, ¿no? Y exigirle a las autoridades, es decir, hay que recordar que por cada derecho humano que hay una o más instituciones y autoridades que están obligados a materializarlos, es decir, la Constitución no es ni un programa político, ni una carta a Santa Claus, ni una carta de buenos deseos. Exacto. No, son normas jurídicas que tendrían que ser obligatorias. Para eso necesitamos toda esa larga cadena de decisiones y también para eso necesitamos tribunales que tengan la capacidad, el día que alguien no está cumpliendo, una autoridad cuando no garantice ese derecho, pues que tenga la fuerza y que tenga el poder de obligar a las autoridades para que cumplan. Si no logramos eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a seguir en lo que llamamos en el libro una suerte de fetichismo constitucional, ¿no? Esa idea de pensar que de que si cambiamos la Constitución, en automático la realidad se va a transformar, cuando la verdad es que las transformaciones requieren muchísimo más que cambios estrictamente jurídicos, ¿no? Bueno, la democracia no nació en el 2018 y la Constitución del 17 nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en el 2024. A eso hay que sumarle que, como dice el abogado, pues no tarda en aprobarse la ley de austeridad republicana. Así que esto es muy cambiante, es muy movible. Y yo le preguntaría, porque una vez me dijo un abogado, un maestro por cierto, la Constitución no es para aprenderse, es para consultarla. Porque
si los abogados no se saben los más de 130 artículos, pues menos un ciudadano común y corriente. ¿Qué le quitaría a usted? ¿En cuántos artículos dejaría la Constitución? Ya, yo más que un número, quitaría cosas. Yo quitaría figuras abiertamente violatorias de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa. Yo quitaría sin duda el arraigo. Estas dos figuras son verdaderamente una fábrica de pobres. Hoy las cárceles mexicanas están llenas de presuntos culpables, de personas que ni siquiera sabemos si cometieron o no el delito, que están esperando todavía su día ante un tribunal y que a final de cuentas son personas que muchas veces no tuvieron los recursos económicos para pagarse una buena defensa, ¿no? Yo le quitaría también una enorme cantidad de restricciones que pienso que yo en esta era ya no tendríamos que tener en esto. A mí no me gustan los jueces sin rostro. Y yo también, hay algunas cosas de detalle. Mira, yo te diría, el artículo 41. En su redacción original, el artículo 41, pues era menos de 100 palabras, es decir, era un artículo muy pequeño. Hoy es un artículo de más de 4,000 palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que hay constituciones en el mundo que son más pequeñas que solo nuestro artículo 41 constitucional, donde hemos sobreregulado, por ejemplo, la materia electoral. Ustedes lo saben muy bien. Se define en la Constitución hasta los minutos y segundos que se van a dedicar en la temporada de las campañas y las precampañas para los partidos políticos. Caray, eso quizá lo podríamos poner en una ley secundaria. En la ley electoral. No, tendría que estar necesariamente en la Constitución. ¿Dónde pueden encontrar el libro? ¿Cuándo lo presentan? Vamos a presentar el libro mañana, ¿no? Aquí precisamente en la FIL, lo cual nos da un enorme gusto. El libro, la verdad es que por fortuna se consigue en donde quieran. Si se meten a Amazon lo pueden comprar, en cualquier librería, en el Fondo, Gandhi, en el Sanborns lo consiguen, y pues nos dará muchísimo gusto obviamente que lo lean, que lo comenten y también que lo critiquen, que para eso son los libros. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, y bueno, pues